Feliz día a todos nosotros, los hombres, en nuestro día. Y feliz día del Padre a todos los colombianos que estén acá, que estamos acá en España. Hoy se celebra aquí el Día del Padre. Un Día del Padre a mitad de semana que no se acuerda absolutamente nadie. Increíble, pero bueno, feliz Día del Padre y feliz Día del Hombre para todos nosotros en nuestro día. Y bienvenidos una vez más a todos aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesino, con C de consulta popular, con C de Catatumbo, que no podemos olvidar también el Catatumbo, el plateado, en fin, con C de Colombia. Como dice Taneli, feliz Día del Hombre a todos o casi todos, menos a Alirio Barrera, Honorio Enríquez y Miguel Ángel Pinto. A esos gran que les caiga el meteorito. Y comenzamos entonces con todos los temas que tenemos preparados para este video. Por supuesto, tenemos que comenzar hablando de la reforma laboral, de la consulta popular. Son temas que están en la primera plana del día. También vamos a hablar y tocar el tema de ese debate que estoy siguiendo, el debate en la Comisión Primera del Senado, el debate que había hablado y nos había informado el senador Iván Cepeda, que incluso nosotros en el video anterior dijimos, oiga, ¿será hoy? Porque hoy no hay audiencia en el juicio de Álvaro Uribe, hoy la jueza está atendiendo otros casos que también lleva. Entonces estábamos pendientes y precisamente se está llevando a cabo ese debate. Vamos a ver en qué termina, porque tienen ahora sesión plenaria en el Senado, entonces está en ese debate. El debate, que no lo he dicho, el debate tiene que ver con la rebaja del sueldo, del salario a los congresistas. Ese es otro tema de los que vamos a ver. Y las ñapitas, que tenemos un sancocho de ñapas buenísimo. Así que no se vayan, quédense acá en Colombia con C. Las personas que nos han suscrito, pues por favor, regálenos la suscripción, por supuesto. Si es de su parecer, necesitamos llegar a esos 200,000. Nos hemos puesto esa meta y estamos seguros que con ustedes lo vamos a lograr. Suscripción, campanita, en fin, ustedes ya saben todo ese tema. Bueno, y como lo dijimos entonces, vamos a hablar de reforma laboral. Hay un tema una noticia que ha pasado de pronto desapercibida, y no por esto quiero decir que seamos optimistas. ¿Y cuál es la noticia? Pues la noticia es que la reforma laboral aún no está muerta. Dirán ustedes, pero ¿cómo así? Ayer vimos esa votación. Pues resulta que primero que todo tenemos que decir que la reforma laboral ayer fue que la hundieron. Por eso Gustavo Petro hablaba del Espíritu Santo. Entonces estábamos esperando a ver si el Espíritu Santo actuaba sobre esa gente, o por lo menos el pueblo que les estaba manifestando en el momento que estaban votando, se pasaron por la faja al Espíritu Santo, y nada de nada, la votaron y la hundieron. Pero ¿por qué decimos que no está muerta? Porque Fabián Díaz, el senador verde Fabián Díaz, anunció que apelará si la Comisión Séptima hunde la reforma laboral. Fabián Díaz apeló esa decisión. Entonces, ¿qué viene ahora? En ese caso se nombraría una comisión accidental que rendiría un informe a la plenaria del Senado, para decidir si acoge y enviar ese proyecto a otra comisión. Por eso decimos y dejamos claro, no somos optimistas. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar en modo consulta popular, consulta popular, consulta popular. Pero ahí viene otra noticia, y que lo habíamos pensado, lo habíamos dicho, ustedes también obviamente lo habrán pensado, y es: ¿qué va a pasar cuando el presidente, los ministros firmen y se pase ese acta al Senado? ¿Qué van a votar? Pues las amenazas ya se han hecho notar. Nosotros también lo pensamos, lo dijimos, esa gente va a hundir eso. ¿Y qué vendrá entonces después? Pues las amenazas no es cuestión de mentira. Hoy mismo, en ese debate que estamos siguiendo en la Comisión Primera del Senado, ya dejaron ver cuáles van a ser sus intenciones y qué es lo que van a votar en ese debate, para ver si se aprueba y se lanza al pueblo
la consulta popular. Esto sucedió hace poco. Y por eso ayer el Partido Cambio Radical ha tomado una decisión. Vamos a votar no al trámite de la consulta popular que se va a someter al Senado de la República. Déjense de mentirle a la gente, déjense de mentirle a la gente, viejo. Esa es la pregunta que nos hacemos ahora y que por supuesto es una posibilidad muy latente. ¿El miedo al pueblo? ¿Y qué viene entonces? Porque también tenemos que tener en cuenta, y lo repito, esa posibilidad. ¿Qué viene? ¿Qué viene después entonces si ese Congreso decide que no se tramita ese llamado a consulta popular? Por otro lado, también supimos que Bruce McMaster denunció ante la Organización Internacional del Trabajo al gobierno por no adelantar una concertación sobre la reforma laboral. Háganme ustedes el favor. El presidente de la ANDI acusó al gobierno del presidente Gustavo Petro de no cumplir los acuerdos internacionales a los que Colombia se ha suscrito. ¿Cómo les parece esto? El senador Antonio Sanguino responde: estimado Bruce McMaster, los empresarios y sus gobiernos nunca concertaron reformas con los trabajadores, las impusieron. Las reformas en el marco de la pandemia o la Ley 789 del 2002 son ejemplo de ello. La obligación como gobierno es deliberar e intentar concertar, no acordar. Eso también es noticia que se dio en las últimas horas. Y aquí traemos a Mafe Carrascal, que la vimos también ayer muy activa en esa votación. Este video lo dice todo. Para la oposición, las reformas no son más que un chiste. Ni siquiera las distinguen. Solo se oponen automáticamente, burlándose de los esfuerzos para mejorar la vida de la gente mientras defienden los intereses de los oligarcas de siempre. Nunca quisieron concertar, solo bloquear. Así de serio es su debate. Y escuchemos esto que se dio también ayer en el marco de esa votación. Me permito informar que ratifico mi voto negativo a la reforma pensional. Muchas gracias. A la reforma laboral. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Vamos a darle el uso de la palabra. También, y a la de salud también, y a la todas. Muy bien, orden a todos. ¿Ah? Así. Así. Por eso nosotros no tenemos que distraernos. Allá ellos a ver qué hacen. Nosotros tenemos es el tema de la consulta, pero también nos queda el saber qué va a decidir el Congreso. Pero ese video muestra totalmente la burla. Ni saben, no tienen ni idea. El del sombrero también, Alirio Barrera, eso ni habla. Eso, Y después se le enfrentó a Mondragón diciendo que sí, que cuando quiera le hacía un debate. Una vergüenza ese Alirio Barrera. Vergüenza total. Por allá lo traigo en las ñapitas al final del contenido. ¿Qué más también? Hemos escuchado y escuchamos a Gustavo Petro y hablar por decreto. Lo que se pueda constitucionalmente decretar se va a hacer. Y hoy por ahí vimos y escuchamos unas palabras del ministro Antonio Sanguino, que estaba creo que en Caracol, sí, en 6 AM de Caracol, sí, en 6 AM. Decía él que lo que no reglamentaremos por decreto irá a la consulta popular. Nada de lo que hagamos estará por fuera de la Constitución. Entonces también hay que estar atentos en qué va a consistir esa reglamentación o qué va a ir por decreto. ¿Qué va a ir por decreto? Y qué va a ir pues en las preguntas. Todo eso sabemos y que el ministro Antonio Sanguino está en cabeza de formular cuáles van a ser las preguntas en el caso de una consulta popular. Decimos en el caso porque a mí me queda aquí, me está sonando esta gente, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a hacer? Van a decir, no, venga, votémosle a que sí, para que Petro se queme, porque piensan ellos que no va a lograrse lo que se necesita, esa cantidad de personas que se necesitan, que son 13 millones y medio, casi 14 millones, y 6 millones 800 más o menos, votando afirmativamente, votando sí a las preguntas que se van a hacer para esa consulta popular. Eso puede ser una, ¿no? Y la otra, pues decirle, no, nos burlamos del pueblo, ustedes pueblo nos valen a nosotros 3 tiras, nos los pasamos por la paja también, y no va a haber consulta popular. ¿Qué consulta popular? Ni qué carajos, aquí se hace lo que ellos digan. Esos son los escenarios que se van a dar, o que están ahí también, los escenarios que se están dando. Vamos a ver qué ocurre, Estas últimas horas, estas siguientes horas van a ser bastante importantes. Bueno, dejamos el tema de la consulta popular, el tema de la reforma laboral, y otro tema que a mí en lo personal, y sé que a ustedes también nos tiene bastantes cabreados, es la forma como esta gente ha utilizado el tema de Papá Pitufo para desprestigiar al gobierno y acusarlo de corrupción. Es un tema que está también ahí, que tenemos que tocarlo, porque hoy Gustavo Petro lo primero que ha dicho es hablar de esto y lanzar un post referente al tema de Papá Pitufo. Lo estamos esperando. ¿Qué va a pasar? Portugal dijo que sí, hicieron una apelación, no sabemos al final, entonces se dijo que ya venía, que ya iba a llegar, y aquí estamos, allá están en Colombia esperándolo. Allá están esperándolo. ¿Qué va a pasar entonces con Papá Pitufo? Pues Gustavo Petro a lo que se refirió hoy expresamente y citó un post de La Razón es a que el ex senador Juan Diego Gómez acudió ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la declaración que rindió el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idarraga, por el anónimo que denunció al expresidente del Congreso. Entonces vimos esa salida de la declaración, saliendo de esa declaración ante la Corte y rindiendo una declaración ante los medios ese ex senador Juan Diego Gómez. Contexto entonces, ¿a qué se refiere y qué es lo que ha ocurrido? Pues nos vamos para el día 12 de febrero del 2025. Este post de Andrés Idarraga Franco. Esta mañana en la emisora Blue Radio se dedicaron a desinformar acerca de una denuncia anónima que llegó a la Secretaría de Transparencia y difundí en horas de la mañana, que involucra al ex senador Juan Diego Gómez. Hasta se atrevieron a afirmar que me había inventado con inteligencia artificial y que la periodista que defendió la versión de la denuncia tenía dientes de leche. Mi solidaridad con ella, Cami Carvajal. Y ahora miren lo que saca Caracol. Exclusiva unidad investigativa. Caracol Radio tiene en su poder más de 12 horas de grabaciones de audiencias reservadas en la que se detallan los alcances de los tentáculos de Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo, el llamado zar del contrabando, el roscograma de Papá Pitufo y el capítulo que salpica al expresidente del Senado Juan Diego Gómez con esa red de corrupción. Ustedes no lo están viendo, esto fue lo que publicó Caracol y aquí atrás está el post de Andrés Idarraga Franco. Como lo decimos, eso fue el 12 de febrero del 2025. Entonces, Andrés Idarraga fue citado a declarar en ese caso contra Juan Diego Gómez por la red de corrupción en la Polfa. El secretario de Transparencia denunció presuntas irregularidades con las que habría incurrido el expresidente del Senado para beneficiar a líderes del negocio de contrabando en Colombia, integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa. Recibieron sobornos para no cumplir con sus tareas de vigilancia. Se lo tomamos de Infobae, ese medio de derecha. Dio y mostró la noticia de esta forma. Entonces, Andrés Idarraga, esto tiene fecha del, a ver, las gafitas, eso tiene fecha del 18 de marzo. Fue ayer, del 18 de marzo de este 2025. Entonces ya entramos en contexto, ya sabemos entonces a qué se refiere y todo este tema, y ahí entra Gustavo Petro. Y entra el tema del video, que como lo dije al principio cuando estaba comenzando este bloque,
Hablábamos de que estamos mamados, estamos cansados y estamos indignados de cómo le están devolviendo ahora como si fuera un boomerang. Si Gustavo Petro denunció 38 años del actuar de Diego Marín, alias Papá Pitufo, con todos los entes aduaneros, policía, en fin, donde él era el que mandaba y donde el contrabando iba y venía por las narices de todo, narcotráfico por otro lado, y nadie dijo nada. 38 años en ese vaivén. Entonces ahora Gustavo Petro es el puerco, ¿no? Entonces decían y hablábamos y dijimos, oiga, se sabe y hemos hablado de un video, ¿no? Hemos escuchado, hemos leído al propio Gustavo Petro, a Bolívar, en fin, que el video, que por qué no sacan el video, que sabrán entonces ellos en qué momento lo harán público, porque si esto tiene alguna investigación, o bueno, tendrán esa jugada, ese as para desmentir todo lo que se está hablando y todo lo que están diciendo acerca de Papá Pitufo y la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pues ahí viene y lo confirma Gustavo Petro, que ha visto ese video y lo ha confirmado, ese video. Falta ver entonces en qué momento se hace público. La red de contrabando del Pitufo vincula desde hace 38 años policías, funcionarios de la DIAN y las aduanas, congresistas, y llega hasta expresidentes. Pero sucede algo pérfido. La fiscal del caso solo quiere ver si la plata con la que buscó el Pitufo contaminar la campaña llegó a la campaña. Por eso solo arranca a investigar desde el 2023. Entonces, en esta parte del post, parando ahí, nos detenemos un momento en esta parte. Decíamos, oiga, y el mismo Gustavo Petro también lo ha dicho, oiga, ¿y por qué esta gente entonces la fiscalía qué pasa? ¿Cómo así que a partir del 2023 si se está hablando de 38 años? Ahí está la respuesta. La fiscal que está llevando ese caso solo busca si el Pitufo intentó contaminar la campaña. Pues ahí es donde decimos entonces que por eso será que el video no lo han hecho público y estarán esperando el momento preciso en esa investigación para mostrarlo y decir, vean, ahí está cómo se les cae su argumento. Y también hablamos al principio que estábamos atentos, he estado siguiendo el debate, ese debate de la rebaja de salarios. Iván Cepeda posteó rebaja de salarios de congresistas, hoy aparece en el tercer punto del día. Pues acá están, venga, escuchamos un poco. Los cónsules, y les voy a pedir para que por favor le pidan la información y el estado y haga parte del documento para él precisamente la posibilidad de presentar proposiciones en ese mismo sentido de la rebaja de salarios. Todos los emolumentos que reciben los diferentes funcionarios del Estado del más alto rango para proceder a empezar a entender que tenemos que contribuir en el Estado, bajando salario y poniendo límites, como decía, no me acuerdo si el doctor Amin o el doctor Motoa, en términos generales de aquellos funcionarios que están ganando más de lo que pudiera corresponder. Muchas gracias, presidente. Senador JP, y termina la senadora Pizarro. Ya bueno, fuera, JP, fuera. Era Alejandro Chacón del Partido Liberal, el que escuchamos. Todavía continúa entonces ese debate. Vamos a ver, porque habían dicho que no sabían si podían llegar al final por el tema de que la plenaria también tenía sesión y que ellos tenían que ir allá. Bueno, ahí escuchamos incluso que podrían poner en contacto con la presidencia del Congreso para decir que ellos están debatiendo en la comisión primera del Senado. Pues eso era un punto entonces de lo que estábamos atentos y que dijimos en el video anterior. Y lo otro que dijimos era pues el juicio de Álvaro Uribe, que es otro tema que está sucediendo también a la par y que no podemos olvidar que está ocurriendo también. Iván Cepeda Castro, como siempre, sus resúmenes de cada día de esas declaraciones y cómo los pone en evidencia. Que me encantan esos videos que está haciendo el senador Iván Cepeda. Ya lleva varios desde todo este tema, desde que llevamos avanzando y la declaración de diferentes testigos en el juicio de Álvaro Uribe. Me estaba enredando. ¿Qué dijo entonces? ¿Cuál fue el resumen que nos da el senador Iván Cepeda de la declaración de la falaz de Hilda, la declaración falaz de Hilda Janet Niño Farfán,
Ayer en el juicio oral que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pudo escuchar a la exfiscal Hilda Niño Farfán, condenada por recibir sobornos del narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo. La fiscalía, como ha hecho con otros testimonios presentados por el acusado, puso en claro las falacias de esta testigo. Pues escuchemos al gran senador Iván Cepeda Castro. Buenos días. Mientras el país estaba movilizado ayer, llenando las plazas de las principales ciudades del país, en el juicio oral que se lleva a cabo contra el expresidente Álvaro Uribe por 3 delitos, se presentó la declaración de la exfiscal Hilda Janet Niño Farfán. He aquí un resumen de esa declaración. La falaz declaración de Hilda Janet Niño Farfán. Ayer en el juicio oral que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pudo escuchar a la exfiscal Hilda Janet Niño Farfán, condenada por recibir sobornos del narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo. La fiscalía, como ha hecho con otros testigos presentados por el acusado Uribe Vélez, puso en claro las falacias de esta testigo. Primero, mientras que Hilda Niño dijo ante la Corte Suprema de Justicia que los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo estarían involucrados en un supuesto complot en contra de los hermanos Uribe Vélez, en la diligencia de ayer, en el juicio oral reconoció que nunca recibió de ellos una instrucción en tal sentido. Segundo, la exfiscal Niño habría hecho estos señalamientos a cambio de que el acusado Uribe Vélez le ayudara para que fuera trasladada del lugar de reclusión. En una conversación interceptada el 9 de mayo de 2018, Diego Cadena, como ustedes saben, abogado en la sombra de Álvaro Uribe, se comprometió con la exfiscal Niño a pedir ayuda de Uribe para el referido traslado. Estos son fragmentos de esa conversación. Dice la exfiscal Niño: Doc, ¿y qué hago para que él me pueda ayudar con eso? O con el director de la policía, porque es que hay 2 sitios, está ese y está Carabineros. Y contesta Cadena: le voy a averiguar y le digo, Doc. Se lo prometo. Hilda Janet Niño: ayúdeme, Doc, con eso usted. Cadena: se lo prometo que sí. Tercero, aunque Niño aduce que su traslado no se dio por intermediación de Uribe Vélez, como lo indica la Corte Suprema de Justicia, coincidencialmente, cuando ya estaba en conversaciones con el enviado de Uribe, es decir, el llamado abogánster Diego Cadena, y tras 6 meses de lucha en los que no había logrado nada, es cuando consigue finalmente su traslado de sitio de reclusión. Cuarto, pese a que la exfiscal Niño dice que sus declaraciones no tienen relación con las visitas del abogado Cadena, se evidencian 2 coincidencias. La primera es que Cadena la visita el 6 de julio de 2017 y la primera vez que ella solicita a la Fiscalía ser escuchada en el caso de los 12 apóstoles que involucra a Santiago Uribe fue en septiembre de 2017, es decir, a pocas semanas de esa visita. Segundo, la segunda vez que solicita ser escuchada con el mismo propósito fue el 23 de abril de 2018, es decir, pocos días después de la segunda visita de Cadena que se produjo el 17 de abril de ese año. Quinto, además, como lo advierte la Corte Suprema de Justicia en este caso, y cito a la Corte, comillas, es llamativo que decida establecer contacto con el senador de ese entonces, Uribe Vélez, para el primer trimestre de 2018, a iniciativa propia, para
revelarle unos hechos que, al parecer, habrían sucedido 3 años atrás, esto es, en el 2015, que el acercamiento de la potencial testigo de nuevo se confiara a Diego Cadena, cuando los abogados principales están al frente de las investigaciones que tendrían relación con el tema a declarar por esta solícita pretendida testigo. Hasta ahí la Corte Suprema. Bueno, como se sabe, los abogados principales han sido el doctor Granados y el doctor Lombardo. Bueno, veremos el jueves cómo sigue desarrollándose el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cada vez queda más hundido el Matarife. Y ante los ojos del mundo se está dando esto. Eso es una dicha, eso es una bendición para nuestro país, que por fin, aunque sea en esto, que son delitos graves, se haga justicia y que el Matarife pague. Queda uno como livianitico, como listo para entrar a las ñapitas, que tengo un sancochito de ñapas hoy bien bueno, pero acaba de postear Gustavo Petro justo acá, me llegó la notificación y es un post bastante diciente. Dice Gustavo Petro, citamos este post de Mario Valencia que dice: durante décadas han tejido mitos sobre los costos salariales para evadir el debate sobre la precaria estructura productiva que crearon con el rentismo. No hay evidencia que la reducción de costos salariales genere empleo. Sobre la reforma laboral de Uribe, que redujo los recargos nocturnos y dominicales, un estudio de Alejandro Gaviria 2004 dice: el análisis muestra que los efectos sobre la generación de empleo y sobre la formalización del empleo fueron inferiores a lo esperado y los programas de apoyo al desempleado y de estímulo a generación de empleo no han funcionado. La ley 1607 del 2012, reforma tributaria, eliminó los aportes parifiscales del SENA e el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar bajo el argumento de una mayor productividad y formalización, según Farne 2020. Las evaluaciones de impacto dan cuenta de resultados muy modestos, largamente por debajo de las expectativas de sus promotores, con reducciones de apenas 2 pp frente al costo de renuncia en el recaudo parafiscal de 15 pp. Bueno, ¿qué más dice acá? La informalidad parece responder más a condiciones estructurales de la economía que a la reducción de costos salariales. Es una falacia de que recuperar los derechos laborales vaya a quebrar las empresas. Lo digo como uno de los mayores defensores de la producción en Colombia. Si fuera así, los países desarrollados no pagarían 10 veces más los salarios promedio que nuestro país. El debate de fondo es la productividad ligada a una economía extractivista y rentista que nos obliga a trabajar muchas horas para producir muy poco. Ese post entonces lo envía Mario Valencia, subdirector general del DNP, docente de economía. Lo citó Gustavo Petro y que ha posteado nuestro presidente. Ojo, el ingreso promedio en Colombia es de los más bajos del mundo y la productividad de las menores. Ambos conceptos están ligados. Se es pobre si no se es productivo a escala nacional. Y lejos de los argumentos ignorantes de los 8 congresistas, la pobreza y la falta de empleo tiene otras explicaciones. El empleo no depende del bajo salario de los trabajadores. Eso es una mentira. Si fuera así, Colombia tendría una de las tasas de empleo más altas del mundo y resulta que tiene una de las más bajas si no se coloca como empleo el trabajo informal. Si solo se cuenta el empleo capitalista, que es el trabajo asalariado, y es así como se construye el indicador tasa de empleo en el capitalismo, el desempleo en Colombia alcanza niveles del 60%.
si solo se incluye ese empleo capitalista, que el trabajo asalariado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el capitalismo no crea empleo en el país, siendo que es el trabajo la fuente de su ganancia? El bajo empleo de Colombia se produce porque es más rentable la renta y vivir de la renta que de la ganancia que sale de la producción. El trabajo solo sirve para sacar ganancias en el capitalismo. Entre más trabajadores, más ganancia. Pero los capitalistas productivos colombianos no quieren más trabajadores porque les parece mejor no revertir sus ganancias en la producción colombiana, sino que introducen sus ganancias en títulos de ahorros, paraísos fiscales, tierras en el Bichada, urbanizaciones con tierra urbana la que hacen crecer de precio artificialmente, lavado de activos para entregarle dinero a narcos a través del contrabando o sobrefacturando exportaciones, se compran bancos o especulan con altísimos precios de la electricidad y el gas, destruyendo la misma producción. No es difícil de entender esto que está planteando Gustavo Petro. En todas estas operaciones no se produce, no se genera trabajo, solo se usa el dinero para captar rentas de oportunidad dañinas para la economía nacional. El Banco de la República, por sectarismo político aparte, ha engañado a la población haciéndole ver que la inflación proviene de la cantidad de dinero en el país, que es al contrario muy baja, y eleva la tasa de interés real premiando la rentabilidad de las rentas en contra del capitalismo colombiano. La inflación era de fuera del país y la controlé a partir de bajar los precios de los alimentos e insumos importados. Inflación. Aquí. Dios mío. Estuve casi 3 meses fuera. Oiga, todo está más caro. Todo está mucho más caro. Y yo hablaba allá de los precios de Colombia. Aquí 70 céntimos en el cambio de año, 80 céntimos, €1, son 4.500, 4.400, así, de la noche a la mañana. Impresionante aquí en España. Carísimo, 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 carísimo. Los servicios también están carísimos. Wow, wow, wow. Si queremos desarrollar el capitalismo colombiano y la cantidad de trabajo, lo que tenemos es que bajarle a la captura de las rentas, hacer reinversión productiva de las ganancias, como todo manual sobre la lógica del capital dice desde el inicio mismo del capitalismo. Si empresarios oscuros siguen comprando congresistas para financiar sus campañas y no permitir que se alcen los salarios, no habrán leyes de verdad que de verdad despeguen el empleo y dignifiquen el trabajo y solo dirán mentiras mientras están recibiendo las monedas. Por eso le toca al pueblo hacer las leyes, que es el grado más alto de la democracia. No es difícil de entender, no hace falta ser economista para decir, y que esto obviamente pues ya un economista que traerá debate, y bienvenido sea el debate con argumentos, ¿no? Y con datos ciertos. Pero eso que dice Gustavo Petro es lo que se está planteando, lo que se habla, y así de esta forma pues también se desmiente este tema, sobre todo el tema que si le suben el salario entonces no va a haber empleo. Lejos de los argumentos ignorantes de los 8 congresistas. Entonces, pues, ahí está, eso está fresquito, está, como lo digo, lo acaba de postear. Vamos a ver, esperen, nos volvemos a entrar si ha posteado algo más, no. Entonces nos vamos ahora sí para las ñapitas, el vendaje. Hoy sancocho de ñapitas, tenemos de todo tipo de vendaje, de bonus track, aquí en Colombia con C. Y comenzamos con Gonzalo Guillén, de una. Noticia del estado de la Florida. Desmantelada en la Florida, Estados Unidos, banda de tramitadores de pase de conducción que había logrado clonar la base sistematizada de citas gratuitas y las vendían entre $100 y $1,000. Hágame el favor, ¿ah? Durante los últimos 5 años, y estaba integrada
por colombianos y venezolanos en su gran mayoría. Los capturados enfrentan penas hasta de 30 años de prisión y podrían ser trasladados a prisión en la cárcel de alta seguridad de El Salvador. ¿Ah? Dice acá Díaz Germán, que Gonzalo Guillén hasta lo reposteó, los mismos colombianos que en Estados Unidos gritan, fuera Petro. Más ñapitas. Dice el latinoamericano, imagínense estudiar toda la vida, prepararse a diario para que un tipo como Alirio Barrera defina su futuro laboral. Esa es la Colombia que hay que cambiar. Totalmente de acuerdo con el latinoamericano. Más ñapitas. Esperancita Uribe. Álvaro Uribe Vélez no tiene conciencia, pero sí subconsciente. El intocable, innombrable, intolerante Álvaro Uribe Vélez revira cada vez que en el juicio que se le sigue por los presuntos delitos de soborno a testigos, soborno en actuación penal y fraude procesal, cualquiera de las presuntas víctimas o la fiscal e incluso la juez osan decirle procesado e inclusive imputado. Parece ser que prefiere que se respete a su subconsciente que no sabe mentir y le grita y dicta que él es un delincuente. Miren el post. Parece que en este país el único que comete delitos soy yo. Al único que investigan es a mí. Señores, Corte Suprema de Justicia, hay otros delincuentes por investigar también. Buenísimo, buenísimo ese post de Esperancita Uribe. Y seguimos entonces con esa derecha nefasta, esa derecha. Y pues aquí, ¿a quién tenemos aquí? Casi nadie, otra más de esa derecha. Pues la señora no pudo sino ahora meterse con Fabio Rubiano. Ya saben quién es Fabio Rubiano. Actorazo. Pues le dio ahora por meterse con él. Y dice esta señora, como dice la niña Mencha, Margarita Rosa, y se tenía que meter con Fabio Rubiano, uno de los más respetados actores y dramaturgos de Colombia. Pues, ahí está, otra más de esa derecha nefasta colombiana. Escuchemos qué dice. Imagínense de que un amiguito de doña María Rosa Vaquero, Francisco, lo acaban de pillar. Lo acaban de coger con las manos en la masa, viviendo de la teta del Estado, porque también le gusta como a ella. El amiguito hizo una comedia porque el señor, ¿cómo se llama el señor? Fabio. ¿Fabio qué? Fabio Rubiano. El respetado director y dramaturgo, porque eso dicen allá en la JED, que él, no, que lo contrató, eso es lo que le ponen los títulos. Y resulta que el señor ha hecho una cosa, ¿qué fue lo que hizo? Una comedia, y ha tenido la cachaza, mis señores y señora, de colocarle a la obra Petra. Ustedes van a creer que casi son de fanáticos estos sinvergüenza que de pura vaina no le puso Gustavo a Petra a la obra. ¿Qué hizo? No, pues esos son los comentarios y los artistas, los intelectuales que son capaces de ponerle Gustavo a Petra esas comedias payasadas que hacen. Está como para que se vaya con
con María Rosa Vaquero a hacer Ah, ¿cómo la ven? Y es que así son, esos de la derecha, como Doña Rudy y toda esa gente. Entonces ahora Fabio Rubiano. El tema, entonces, Gustava Petra, que el nombre de la obra, Petra, y es lo que estaba diciendo esta señora de la derecha. Pues entonces vamos a hablar primero, a mostrar, Fabio Rubiano, ya lo conocen, Mantener el juicio, su obra, su obra, llamémoslo así, como vemos acá en este blog que es de Alexander Velázquez del Espectador, Mantener en juicio, Teatro Petra presenta, Teatro Petra. Mantener el juicio, una obra sobre la justicia transicional restaurativa, escrita y dirigida por Fabio Rubiano del 11 al 14 de octubre en el marco del 17 de octubre al 2 de noviembre, Teatro Petra, carrera 15 bis, número 3939 en Bogotá. Fabio Rubiano, fotografía cortesía de Carlos Duque y afiche de la JEP. Aquí vemos a la JEP. Mis primeros recuerdos sobre Fabio Rubiano vienen de principios de los años 90, cuando él interpretaba a Daniel Soler, el triple papito de la comedia Vuelo Secreto. Todos nos acordamos de esa serie. Que era la manera grata como la televisión nos sacaba una sonrisa los domingos para recibir sin malas caras el lunes. Qué jóvenes y bellos éramos entonces. El tiempo ha pasado, eso vino después de Dejémonos de Vainas, ¿no? Recuerdo ahora el Chinche, Dejémonos de Vainas y Vuelo Secreto fue, pues claro, no sé si ahí está Ramiro Meneses. Bueno, el tiempo ha pasado y la vida ha puesto a Rubiano en otros menesteres a contar las aventuras y desventuras de este país por medio del teatro, de su Teatro Petra, de Bogotá, de su Teatro Petra, de Bogotá. Teatro Petra. Nos vamos aquí a donde Octavio Arbeláez Tobón, posteado por Julián Román. El Teatro Petra, patrimonio cultural del teatro colombiano, su director Fabio Rubiano, con todos los reconocimientos y premios nacionales e internacionales como dramaturgo, director y actor, son el barco insignia de nuestra escena ante el mundo. Los injustos ataques de que están siendo víctimas tienen como respuesta nuestra solidaridad, admiración y respeto. Teatro Petra. Ahí quedó entonces. A ver, vamos a mantener el juicio. Aquí vemos, esto es la cuenta en la cuenta de X del Teatro Petra. ¿Qué más dice aquí el blog? A ver, se me fue. No está acá. Pero qué fácil se ha vuelto manchar la honra de las personas por medio de un artículo de prensa. Qué fácil destruir con un titular perverso la reputación que cuesta décadas construir, tituló Pulso. Fabio Rubiano y otros actores involucrados en un millonario contrato de casi 200 millones. Semana no se quedó atrás. La JEP le dio un contrato a reconocidos actores petristas para exaltar la gestión del tribunal. Fabio Rubiano fue el más beneficiado. Aquí tenemos dos buenos ejemplos de periodismo mala leche, el uso de la palabra involucrados en el caso de Pulso y la expresión actores petristas en el caso del Pasquín Innombrable. Los hace ver cual malhechores, como si fueran culpables de un doble delito. Es un periodismo que trata de forma miserable la información al punto de volverse insensible, porque jamás enviaron a un reportero a contar la historia de las obras de teatro que buscan rescatar y mantener viva la memoria histórica de un país desmemoriado, memoria de nuestras desgracias continuas en las que gobiernos anteriores tuvieron mucho que ver. Detrás de ese alboroto hay un ciudadano preocupado que le exigió a la JEP información sobre un contrato por 197.800.000 pesos entre ese tribunal y el Teatro Petra para la producción de la obra dinámica Mantener el juicio. La obra dramática, no dinámica, dramática. Dicha obra, que se trata sobre la justicia transicional restaurativa, no solo muestra la labor que adelanta la JEP, sino también y principalmente el dolor sufrido por las víctimas durante el conflicto armado y la tarea de los jueces para esclarecer cientos de hechos que incluso una obra de teatro es poco para tanto derramamiento de sangre y tantas historias truncadas. Justicia es darle la cara a las víctimas, se lee en un afiche promocional donde la JEP anuncia la temporada 2025 de Mantener el juicio. Se escandalizan porque 8 actores recibieron cada uno un total de 13 millones de pesos por su participación en 8 funciones a finales de 2024.
Se nota que poco saben ciertos periodistas de lo que significa ser teatrero en Colombia, algo que desde siempre han hecho, literalmente por amor al arte, a riesgo de morirse de hambre. El pecado de Rubiano es ser petrista, hacer bien su trabajo y merecer que a él y a su gente le paguen por ello. En el pasado, a la izquierda se le persiguió para exterminarla o desterrarla. Hoy se le persigue para de manera velada censurarla y someterle al escarnio público por atreverse a la denuncia a través del arte. Sectores de la derecha han querido sepultar la verdad cebándose en contra de sus detractores. Nos recuerde aquí a la mente, ¿no? Las cuchas tienen razón, nomás con un mural. Ahora vean esto. Para la muestra recordé este botón en el libro ¿Qué pasó con Sequizano? Sandro Romero Rey, escritor de teatro, realizador, guionista y productor de radio, cine y televisión, cuenta la historia de aquel director de teatro japonés, expulsado de Colombia en 1955 por ser comunista. Ocurrió durante la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. El libro se convierte en una singular aventura que indaga en la relación entre las actividades artísticas y las ideas de izquierda. Se lee en la web de Editorial Planeta. Por la época en que salió al mercado 2023, Juan Gabriel Vázquez escribió lo siguiente en esta columna del País de España. La Colombia de Rojas Pinilla había declarado la ilegalidad del comunismo y estaba persiguiendo de manera fanática a todo lo que le pareciera acercarse a esos parajes de la ideología. 3 meses después de su llegada a Bogotá, cuando ya había tenido tiempo de inspirar a una generación entera de actores, Sequizano recibió la notificación de que su invitación había sido revocada. Las autoridades le dieron 2 días para irse del país y en algún momento de todo el proceso surgió un rumor entre los delarotes de Sequizano, entre los responsables de que llegaran a oídos del gobierno sus simpatías no santas. Estaba Bernardo Romero Lozano, que no solo es una de las figuras mayores de la historia de nuestra televisión, sino que era tío de Sandro Romero. Hay que leer ese libro para saber la verdad de esta tremenda historia. Ojalá esas épocas oscuras no regresen. En cuanto al otro maestro, Fabio Rubiano, cierro diciendo que no hay mal que por bien no venga. Armaron un escándalo donde no lo hay y gracias a esto se le está dando visibilidad e impulso a una obra que todos los colombianos deberíamos tener la oportunidad de ver. No por mero divertimento, sino para entender qué nos pasó durante 60 años de la sinrazón de la guerra, cuyas heridas siguen abiertas y ahora con enemigos ocultos desde el periodismo militante. Fabio Rubiano, actor y director de Mantener el Juicio, desde las redes sociales está recibiendo el apoyo de quienes celebramos el trabajo de un artista de su talla. León Valencia, director de Pares Colombia, aquí tenemos ese post. ¿Dónde está el post de León Valencia? Mi solidaridad con Fabio Rubiano, gran dramaturgo con más de 20 obras de teatro, actor de cine, teatro, televisión, director y fundador del Teatro Petra, formador de talentos que se ha metido en las entrañas del conflicto armado del lado de las víctimas, atacan su compromiso. Pues nuestra solidaridad, por supuesto, también con Fabio Rubiano, uno de los grandes actores que tiene nuestro país sin duda alguna. Bueno, eso era. ¿Qué más tenemos de ñapitas? Ya tuvimos a doña Ruth, listo. Más. RTBC Noticias, atención, en un operativo de la policía colombiana fue capturado Bravins, Dominique Suárez Villegas, alias Chino San Vicente, cabecilla de la organización criminal transnacional Tren de Aragua en Bogotá y Soacha, y quien es señalado de ser el presunto responsable del homicidio de 2 policías en la capital del país en diciembre del 2022, según informó el director de la policía, brigadier general Carlos Triana. Chino San Vicente es requerido por los delitos de homicidio, extorsión, concierto para delinquir agravado, además de tener antecedentes en Venezuela por los delitos de posesión ilícita de estupefacientes. Ahí vemos, capturado en Medellín, alias Chino San Vicente. Oiga, todo esa mano de gente que capturan en Medellín, de todo poco de capos, narcos, malotes, malandrotes, extranjeros en Medellín. ¿Y ese alcalde qué? Ese alcalde solo sirve para salir a babosear del gobierno y no más, y decir incoherencias con Gustavo Petro, atacar al gobierno junto con el gobernador que tienen, pero la ciudad, vea, igualito que el de Bogotá y otros más que hay por ahí, por allá. También por Santander tenemos también un alcalde, ¿no? De esa misma línea.
Increíble. Más noticias, más ñapitas. Decía que era un sancocho. Vea, estas son las marchas de Chimichagua en el Cesar. Marcha de Chimichagua en el Cesar. En más de 200 municipios de Colombia se convocaron movilizaciones populares. Vea la marcha. Vea pues, a ver. Ah, ¿cómo la ven? El calorcito que está haciendo la gente. Venga, adelantamos un poco. Vea pues, Chimichagua en el departamento del Cesar, esto lo posteó Gustavo Petro. Sí, hemos visto unas imágenes únicas, la de Río Negro a mí también me gustó mucho, y Bucaramanga, por supuesto, Río Negro, estaba lloviendo y la gente con sombrillas, nada de lluvia, eso y ese desfile de sombrillas se veía espectacular. Este tema en Río Negro. Vean, aquí está, es que es impresionante, vean esto. No les puedo poner el audio porque tiene música con copyright. Pero vean, ¿sí vieron la imagen? Todas las sombrillas. Río Negro le cumplió a las reformas. Sí, es un post reciente, ¿no? A ver, sí. Mire, vea la gente con sus sombrillas. Esa era la imagen que también había hablado de esta imagen en el video anterior que subí hace ratico ya. Entonces, muy bien. Otra. Y está ahí como que muestro el cobre, ¿no? La barra de Millos, de mis azules también salieron a marchar. Qué bueno. Qué bien, la barra de Millos. Excelente. ¿Qué más tenemos? Aquí ya llegando al final, estoy atento de Gustavo Petro a ver si ha reposteado algo más, como siempre lo hacemos, pero a ver, actualizamos, no, ese ya lo vimos que lo tomamos fresquito. Entonces traigo estos dos para llegar al final de este video, espero que les esté gustando. Dice el primero, Mario Roberto, @MarioRobertoP. Los medios colombianos. Ministerio de Ambiente quiere imponer su visión en Bogotá. También los medios. 8 congresistas archivan la reforma laboral y le cantan la tabla a Petro. Ya no es doble rasero, es cono 70 y rasero. Increíble. Y tiene toda la razón. Esto lo reposteó Gustavo Petro. Y el otro con el que cerramos este contenido, Natalia Torres. ¿Ven por qué no podemos dejar de seguirnos quitando los derechos? Porque restablecer los que ya nos han quitado es muy difícil. Natalia Torres, @Nata de la Leche. Totalmente de acuerdo. Así llegamos entonces al final de este video. Reviso otra vez la cuenta de Gustavo Petro porque en un actualizar algún post ha enviado. No lo ha enviado. Entonces cerramos el contenido. Esperamos que haya sido de su agrado. Les deseamos un resto de día muy feliz a los papás aquí en España. En Colombia no es el Día del Padre, entonces en Colombia a todos los hombres. Feliz día para nosotros. Feliz día. Que increíble. Por ejemplo, acá en España, ¿cómo es que se celebra un Día del Padre un miércoles? No sé cuál será la razón. Tendrá algún porqué. Pero hombre, ni eso. Nos vemos en la próxima. Abrazototes ancestrales desde la distancia. Y como siempre, millones y millones de gracias a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones. Nos vemos en la próxima. Aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo, con C de Catatumbo, con C de consulta popular. Chao.